Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Marianela, para los que no me conocen, y me gusta subir todo tipo de contenido para nosotras las mujeres y madres, como motivación de limpieza, decoración, belleza y cuidado personal, y también blogs de mamás. Así que si les interesa este tipo de contenido, los invito a que se queden, y si les gusta, le den like, se suscriban si todavía no lo hicieron. En este video les quiero compartir una rutina de lavado y planchado de la ropa. Algo que yo hago y me ayuda muchísimo a mantener la ropa acomodada y que no se me amontone en los sillones, en las camas o en algún rincón de la casa después de lavarlos. Así que bueno, esto fue una petición de una de mis seguidoras en un comentario de un video, así que espero estar respondiendo a tu consulta y comencemos con el video. Para comenzar, el primer tip que les voy a dar, que es algo que yo comencé a aplicar hace muy poco, es lavar día por medio. Un día lavo y otro día plancho. Si tengo que hacer 2 lavadas en un día, las hago y luego al otro día plancho, porque personalmente para mí lavar y planchar todo en un mismo día es demasiado, termino muy agotada. El segundo tip que les voy a dar, que ya lo dije en otros videos, es comenzar poniendo la lavadora automática bien temprano a la mañana y luego recién ponerme a hacer las otras tareas de la casa, la limpieza, organización o salir a hacer algún trámite en el centro. El tercer tip está más relacionado con el poder conservar mejor la ropa por más tiempo, y es aprender a separar la ropa que lleva suavizante y la ropa que no lleva suavizante, por ejemplo, o la ropa que es preferible lavarla a mano. Así que la ropa que yo lavo a mano es la ropa interior, más bien los corpiños que tienen taza y las zapatillas. Lo ideal para no refregar tanto con las manos es, apenas termino de colocar la lavadora y encenderla, dejar por lo menos media hora en remojo las zapatillas y la ropa interior. Y luego sí me pongo a lavar rápidamente. Siempre trato de usar guantes, aunque en mi caso yo uso productos orgánicos. Igualmente, el solo hecho de estar metiendo las manos en el agua, a veces después nos queda súper secas o con mucho dolor. Así que siempre recomiendo usar guantes. Tip número 5, no uses suavizante con la ropa deportiva ni tampoco con los repasadores, porque realmente se mezcla el olor a grasitud con el aroma del suavizante y queda un olor bastante desagradable. Para los repasadores utilizo un desengrasante de la marca Amway Home, que también lo nombro, que es el LOC multiusos. Es un desengrasante muy potente. A mí me funciona súper bien con estas cosas tan sucias como los repasadores. Es buenísimo en mi caso porque fíjense que lo único que hago es apretarlo con las manos y no tengo que refregar para nada. Solo se despega la grasitud del repasador, así que lo recomiendo, por supuesto. En cuanto al planchado, lo primero que voy a recomendar es levantar la ropa cuando todavía está cálido el clima, o sea, al atardecer. No levantarla de noche porque pareciera que la ropa otra vez se vuelve a poner fría o húmeda. La verdad es que esto es algo que me pasaba muchísimo antes cuando no prestaba atención y hasta llegué a dejar la ropa toda la noche
en días muy fríos y al día siguiente, pobre, la ropa sufre muchísimo, el tejido de la ropa al congelarse y volverse a descongelar al otro día. Así que eso sí, mucho cuidado, mamás. El tip número 2 para el planchado y guardado de ropa es inmediatamente cuando levanto la ropa comienzo a separar la ropa que se plancha y la ropa que no se plancha. Y guardo la ropa que no se plancha en ese mismo momento. No dejo nada dando vueltas. Y solo me va a quedar un pequeño montoncito de ropa para planchar al día siguiente. Sí, quizás estos pequeños detalles uno los pasa por alto y parecen nada, pero son cosas que nos ayudan a nosotros a que estas tareas tan difíciles que es guardar la ropa no se amontone toda para un solo día, porque si no terminamos súper agotadas porque claro, estamos varias horas lavando, guardando, planchando y es muchísimo, es súper agotador. Sí, realmente podría decirse que el secreto número 1 para nosotras las mujeres y las tareas de la casa es nunca dejar que se amontonen las cosas. Ahí está el peor problema para nosotros. Bueno, como les decía, fíjense el poquito de ropa que me quedó. Como verán, ahí está mi hijo acompañándome siempre. También creo que es una muy buena idea ir enseñándole a nuestros hijos a que cada uno ordene su ropita. Por lo menos lo más fácil o lo que esté más a manos para ellos. Todavía no lo he logrado yo, por favor, si alguien tiene algún secreto para eso, me lo puede dejar en los comentarios. Ya es el siguiente día y es día de planchado nada más. Así que tomo mi toalla que uso solamente para planchar, la plancha, me gusta usar esta plancha que es solamente para rociar, no es a vapor porque la de vapor la verdad he usado y no me funcionó. Así que me gusta esta que rocía la ropa y directamente ya plancho, me funciona súper bien. El siguiente tip para planchar que les voy a recomendar, pónganse a planchar en un lugar en donde puedan ver alguna película, videos, escuchen música. Yo recomiendo ponerse enfrente de una tele, si quieren pueden ver mis videos de motivación, de limpieza, obviamente, pero no lo hagan mirando una pared o en algún rincón de la casa donde estén aburridas, porque siento que eso causa más cansancio. También otra cosa que les quiero compartir es que pueden ponerle al agua de la plancha para rociar, le pueden poner suavizante para que también la ropa tome un aroma más agradable todavía al quedar guardada.
Y bueno, finalmente lo que siempre les sugiero es no dejen amontonar en cualquier lado la ropa, guárdenla inmediatamente. Así que bueno, esos son todos mis secretos, no hay nada mágico en realidad, pero creo que lo mejor es no dejar que se te amontone ninguna tarea en la casa. Bueno, espero que les haya gustado este video, les haya servido de motivación y también para sacar algunos tips para sus tareas. Nos vemos en el próximo video.